Cata de vermut bianco de supermercado, toma número 1. Bienvenidos nuevamente a otra edición vermutera. No es el Club de los Noob, pero estamos ahí, ahícito nomás. Y nos vamos a dedicar a catar hoy los vermut bianco de supermercado. En la entrega anterior hicimos los 3 rosso tradicional que se encuentran en las góndolas de la Argentina y en esta ocasión nos fuimos al blanco. Antes de arrancar la cata vamos a tratar de definir de qué se trata el bianco, porque siempre tenemos las categorías tradicionales como rosso, bianco y dry en nuestro país y creo que en gran parte del mundo, pero es una categoría que de alguna manera está quedando obsoleta porque hay muchos vermuts que se están elaborando que no encuadran básicamente dentro de esas definiciones. Uno de ellos es el que hacemos nosotros, vermut pichincha, porque no tiene exactamente la categorización que exige las, digamos, diferentes etiquetas. Sí, la categoría vermut, repaso rápido, para hacer vermut tiene que tener 75% mínimo de vino en composición y ajenjo, esto exigido por la Unión Europea, no por Argentina, y después para declarar dry o rosso están categorizadas. Ahora, ¿de qué se trata cuando hablamos de bianco? Bueno, ahí habría que hacer un raconto histórico y definir qué es el bianco en contraposición de lo que no es el rosso o de lo que no es el dry. Los vinos aromatizados para Europa o los vinos compuestos para Argentina, lo que es lo que llamamos vermut, o mejor dicho, la categoría interna dentro de eso que es el vermut específicamente, se catalogan básicamente por cantidad de azúcar. Dry, demisec y dulce. ¿Y el bianco a dónde entra? Bueno, el bianco entra básicamente en una definición donde los otros no ocupan su lugar. Lo podemos definir en las siguientes palabras. No es un vermut seco porque no está la declaración en ninguna de las 3 etiquetas bajo la normativa dry o extra dry. Ninguna de las 3 declaran. Ninguna de las 3 declaran rosso, con lo cual suponemos, porque no hay ninguna normativa que lo regule, que va a ser transparente y no oscuro. La mayoría de los rosos tradicionales, lo oscuro es parte, digamos, de un agregado de caramelo, no porque sea de vino tinto. Entonces, la base acá es vino blanco, especias, azúcar y definimos por contraposición que un bianco no es un seco porque tiene más de, evidentemente, 50 gramos de azúcar por litro para la Unión Europea y 80 gramos de azúcar por litro en Argentina, mientras que no es rosso porque no tiene colorante. Si nos vamos a la historia, una vez o muchas veces, mejor dicho, contamos que Martini había sido el inventor del bianco, pero hace poco, a través de una investigación de François Monti, François es otro fanático como yo del vermut en España, dio a conocer que en realidad ya desde 1821 en Chambéry, Dolin hacía las 3 categorías, rosso, bianco y dry, con lo cual se convierte de alguna manera en el primer bianco registrado de la historia en esa ciudad que hoy pertenece a Francia, pero que en su momento fue la primera capital del Reino de Saboya, reino al cual los amantes del vermut le debemos y mucho porque ahí se crearon el rosso y el bianco. Dicho todo esto, nos vamos a catar las 3 versiones de bianco que aparecen en el mercado argentino, de nacimiento originariamente italiano, pero lo que ingresa en nuestro país se elabora en nuestra tierra. Martini, elaborado en Bursaco, ahí cerquita de Avellaneda. Cinzano, elaborado en Capilla del Señor, también provincia de Buenos Aires. Y finalmente Carpano, que es el más nuevito en la historia en Argentina de los 3 que está acá, que se elabora en la planta que tiene Branca en Tortugas. Vamos a la cata. Antes de comenzar la cata, como siempre, un vasito de agua para lavar el paladar entre muestra y muestra. Y vamos a arrancar en el mismo orden. Lo vamos a servir como están, así después no nos perdemos. Primera copa, Carpano Bianco. Segunda copa, Cinzano Bianco con su nueva etiqueta. Y finalmente, Martini Bianco en la tercera copa. Es un caso bastante paradójico que los vermut bianco particularmente no figuran prácticamente en ninguna receta clásica de coctelería. En un Negroni, en un Martini, o en un Martínez, o en Perfect Martini, o en un montón de recetas
aparecen los rosos y en todo caso los dries, pero nunca los biancos, con lo cual su consumo ha estado vinculado de alguna manera con solo el producto, nada más que eso. Y en parte tiene alguna justificación porque de todos los vermut que hay, probablemente el bianco sea aquel que llega más fácil sin la necesidad de agregarle algo, sin corregirlo. Pero bueno, esto es, digamos, una percepción personal, lo de que se pueda beber absolutamente solo. Yo bebo todos los vermut solo y tal vez habría que tomarlo por ese lado. Pero sí el hecho de que la parte histórica no reside exactamente en ningún libro, recetas con bianco, salvo desde 1950 en adelante. Vamos a arrancar con el bianco. Antes lo vamos a mostrar. Los tres tienen como un color amarillo brillante con pequeñas tonadas doradas. No hay nada verdáceo. Acá es más bien amarillito. En ninguno de los casos conocemos, digamos, la cepa de origen. Off the record, tengo entendido que parte de lo que se usa en Argentina es Ugni Blanc y Chenin. Pero bueno, no está declarado, así que esta información habría que volverla a corregir o chequear con las empresas que lo elaboran, aunque particularmente sé que en algún momento se elaboraron. Vamos a arrancar con el bianco de Carpano. Aromáticamente recuerda un poco el rosso de Carpano, o sea que está en una misma línea. El bianco de Cinzano, que hacía rato que no lo probaba. Y bueno, Martini. Si olemos las tres copas juntas, los perfiles son diferentes. Hay notas que podríamos hablar de una similitud, como algunas notas un poco más florales, como algunas notas un poco más de especias, pero especias tirando hacia la canela, cortezas de estas características, pero los tres son distintos aromáticamente. Carpano y esa nota que tiene muy marcada, Carpano se siente el rosso y acá siento como si tuviera Pune Mes. Hay una nota que se repite en toda la línea Carpano hecha en Argentina. El Cinzano hay como unas notas más a pomelo, diferente del anterior, y me parece que también bastante diferente del Martini. ¿Qué hay? Notas florales, pero también hay como unas notas a vainilla. Ya estoy salivando. Bueno, vamos a arrancar con la cata. Vamos con Carpano. Qué rico vermut. En boca entró dulce, se aparecieron unas notas cítricas que en nariz no había. Me llenó todo el paladar completo. Tiene esa textura. Tengo en este momento acidez. Estoy salivando de los costados. Claramente hay una parte ácida muy bien marcada, pero correcta, ¿eh? No exagerada. Está muy bien en ese sentido. Y el retrogusto, vienen algunas hierbas, pero muy sutil. Y se siente claramente el vermut. Delicioso, delicioso, delicioso. Vamos con el enjuague para ingresar el bianco de Cinzano. Sorpresivamente lo encuentro amargo. A ver, si hay ajenjo debería ser amargo, pero generalmente los biancos no suelen ser amargos. Suelen ser más bien dulzones, con algún pequeño resabio amargo. Pero si lo pongo en comparativa, claramente Cinzano tiene una nota amarga y un retrogusto que viene amargo muy marcado. Se siente lo dulce que tiene el azúcar, pero se contrarresta muy fuerte con ese amargo. Es como más cremoso en boca y no tiene la acidez marcada que sí tiene Carpano. Recuerdo que en algún momento cuando trabajaba de la mano de Cinzano, se cambió la fórmula y la habían tratado de llevar a una suerte de americano que quedaba ahí, a mitad de camino. Y de hecho lo declaraba como vermut americano. Y en este momento, con la etiqueta nueva, estoy viendo que no aparece en ningún lado la palabra americano, con lo cual
podría avisorar que volvieron a la fórmula vieja, lo cual me parece algo acertado en este momento, porque el movimiento vermut se viene más para este estilo. Y bueno, vamos a probar el último, la marca reina de todas a nivel mundial. Cuando estábamos en Pecione, mientras recorríamos en la parte del embotellado, estaba la línea de envasando justamente el Bianco. Y por experiencia de acá de nuestro país y de los que yo conozco, el Bianco no suele ser el vermut más tomado. Entonces le pregunto a la persona que nos hacía la recorrida si ese era el Bianco para todo el mundo, porque me parecía mucha la cantidad que se estaba embotellando. Y la respuesta fue que no, que era solamente para Rusia, porque en Rusia se da la situación inversa al resto del mundo, donde el Bianco se consume mucho más que el rosso. Las razones las desconozco, pero lo vi con mis propios ojos, cómo se embotellaban litros y hectolitros de Martini Bianco. A ver, basta de cháchara y a probar. Acidez, cremosidad en boca, notas amargas, notas especiadas y un retrogusto lento y largo. La verdad, es muy rico el Martini Bianco. Realmente sumamente complejo, muy interesante desde lo aromático, desde la parte de boca, muy, muy rico. La verdad, es muy, muy delicioso y estoy sorprendido con la categoría completa porque en general la hemos abandonado porque el consumo en Argentina suele vincularse mucho más a los rosos, lo mismo España, lo mismo Italia, pero en esto creo que los tres productos están para batallar claramente cualquier paladar. De vuelta, casi como la categoría de los rosos, el Carpano suele ser el más centrador, el más fácil de beber. Maravillosamente Cinzano tiene notas mucho más amargas que antes yo no los había sentido, con lo cual me parece que está muy interesante como para trabajar en coctelería. Y Martini Bianco no voy a decir la palabra perfecto, porque es demasiado, pero no tiene aristas negativas en ningún sentido. Es de punta a punta un señor producto ideal como para beberlo solo, bien frío. Bueno, si les parece, vamos a el segmento en el que agregamos agua y burbuja a estas copas. Yo sé que ustedes esperan que en este momento salga un sifón Drago o algunos de esas características, pero la realidad es que todavía no lo tengo y estamos buscando sifones de vidrio para los próximos videos. Pero mientras tanto, estas sodas las vamos a revalorizar porque están prácticamente en cualquier kiosco y nos hacen la vida más fácil si queremos tomar soda. Así que démosle la derecha a estos sifoncitos. Vamos a agregarle un chorrito, a ver si no manchamos demasiado, de soda a cada uno de estas copas que tenemos, donde tenemos los 3 vermut bianco de supermercado que se consiguen hoy en la Argentina. Le eché bastante soda, ¿eh? Así que si esto no abre aromas, ya no sé qué lo puede llegar a abrir. Bien, el que evolucionó distinto fue un poquito más cinzano, con alguna nota a vainilla que en la primera cata no la había sentido. En el caso de Carpano, si tapo los ojos y me das a dar en olfato este producto, no te sabría distinguir si es el rosso o el bianco. Y es más, si me agarras a las apuradas o con una copa de más, probablemente te diga hasta que es punemés. Aromáticamente, en boca ya es otra cuestión totalmente distinta. Y en el caso de Cinzano, abrió algunas notas florales. Hay como un azar que no estaba hace un ratito. Pero bueno, la maravilla del agua y de las burbujas.
Y Martini, es impresionante como la intensidad está muy fuerte, todavía marcada, pero sigue el mismo perfil aromático, no varió. Bueno, vamos a probar, y para aquellos que preguntan qué es el efecto que hago, y entiendo que por ahí no sea lo más estéticamente posible, oxigenamos todavía el líquido en la boca y de esa manera obligamos a largar más aromas y sabores. Hace cuenta que le pusimos un pote de miel a Carpano. Tremendo, dulce. Obviamente la acidez se bajó en este momento, pero qué fácil de beber. Tremendo Carpano Bianco. A ver, Cinzano. Definitivamente de los tres es el más cítrico, al menos se muestra más cítrico, y todavía conserva esas notitas amargas, pero con la soda se vieron atenuadas, con lo cual me parece interesante, porque si la soda hubiera llevado hacia algo más amargo, hubiera sido más complejo de beber. Pero sí, podríamos hablar de unas notas un poco más cítricas acá y un poco de vainillas, mieles, por el caso del Carpano. Y finalmente nos vamos al Martini. Se le nota un poco más especiado, sobre todo en comparativa entre los tres. Dulce, la acidez presente, mucho más presente que la acidez del Carpano, que cuando no tenían soda, los dos eran los más ácidos, mientras que Cinzano no. La intensidad de los tres se siente muy marcada, muy fuerte, tanto con o sin soda. Probablemente sea de los tres el más equilibrado en perfiles de sabor, pero no por esto digo va en detrimento de las otras dos fórmulas. Pero bueno, será que hemos acostumbrado a beber, cuando hablamos de Bianco, siempre el Martini y no otra marca. Lo mismo podría pasar en Argentina con Cinzano y el Rosso, donde nuestro perfil está, digamos, de alguna manera educado por Cinzano por la tradición que tiene. Si tuviera que elegir los tres para beberlos solos, claramente los tres hoy se defienden y muy bien. Si hubiera hecho la antigua receta de Cinzano, que desde la empresa dicen que no cambiaron la fórmula, pero para mí sí, porque está mucho más equilibrado y mucho más, en lo personal, más rico. Pero bueno, rico, bueno, malo, ya son cuestiones subjetivas. Lo veo mucho mejor a como estaba antes. Y Martini realmente es un producto sumamente batallero. Si los tuviera que pensar en el sentido de la coctelería, los tres se podrían mezclar. Tal vez habría que tener en cuenta que el Cinzano destaca esas notas amargas y habría que agregarlo en recetas donde se corrijan algunas situaciones más dulces. No quiero decir de agregarle azúcar o algún licor, sino más bien que no esté presente en recetas que jueguen con notas más amargas, como bitters, porque bueno, se van a complementar los bitters y va a ser tal vez demasiado amargo. En el caso de Martini, para mí sería un producto que usaría mucho en recetas donde usara destilados con paso por madera, whisky, rones, coñac, incluso los piscos que tengan madera, me parece que se puede llevar muy bien, sobre todo por las notas especiadas que tiene, mientras que el Carpano sería la receta si yo mezclaría notas herbáceas, como por ejemplo el gin, porque si bien puede haber notas herbáceas, creo que se pueden complementar y bien sin ningún tipo de problema, y acoplándose en la fórmula. Si hay recetas con gin y vermut, usaría Carpano. Si hay que pensar recetas tirando a mojitos, versiones de mojitos, ¿no? Que sean tal vez más bien de bajo contenido alcohólico usando un vermut, me inclinaría más por un Cinzano. Y si mezclaría una suerte de, digo Manhattan, para que se figuren la receta que tengo ahora en la mente, aunque no es exactamente un Manhattan,
iría por Martini, que es el que tenemos aquí. La verdad que es una categoría para explorar, para comenzar a incorporarla en diferentes momentos de consumo. Me parece que se lleva maravillosamente para la tardecita. No sé si es tanto para el mediodía. Obviamente para el mediodía se puede beber, pero me las imagino más en recetas como incluso hasta en un spritz, donde mezclemos vinos espumosos y el vermut, cualquiera de ellos tres. Es más, en un spritz creo que sentaría bárbaro un cinzano con alguna nota de algún producto que sea con naranja, e incluso Martini creo que iría de primera en alguna especie de spritz. Tardecita, terraza o rooftop, como le quieran llamar. Creo que la categoría Bianco tiene mucho para dar y sobre todo para empezar a investigar de ahora en más, porque bueno, el consumo siempre estuvo vinculado al mundo del rosso y no tanto del bianco. ¿Qué es el vermut bianco? No es ni el dry ni el rosso. Es su propia categoría con sus notas más bien florales, más bien cítricas, pero que tiene mucho para dar y que hay que meterle y dar vuelta por ahí porque realmente es un producto que puede estar buenísimo para más de un comensal. Levanto las 3 copas porque me gustaron los 3 y les digo, vermut es alegría. Adiós.